Buenas tardes a todas. Quiero daros la bienvenida a estas segundas jornadas para las que hayáis venido ahora por la tarde, y agradeceros sobre todo porque es un sábado y es la hora de la siesta para algunas, pero se va a hacer muy ameno. Bueno, voy a proceder a presentaros a las dos ponentes que tenemos para esta segunda mesa, que versará, como habréis leído en el folleto, sobre prostitución, trata de menores y mujeres y pornografía. A mi izquierda tengo a Elena de la Vara, que es jurista, graduada en Derecho por la UCLM, feminista radical y desde hace años además es activista. Es miembro de la Red Feminista de Albacete, formando parte del área de comunicación, coordinación y formación. También es miembro de Traductoras para la Abolición y ciberactivista, muy activa en páginas de Facebook y coordinadora de los grupos de plataforma Antipatriarcado por Ciudades en Albacete. A mi derecha tengo a Marina Pi Bernat Vila, es antropóloga y feminista y ha militado en organizaciones comunistas. Actualmente está investigando temas de género, juventud y cultura audiovisual. Escribe en algunos medios digitales y en su blog Bitácora de Lady Aguafiestington sobre feminismo, antropología, historia y política. Comenzará la ponencia Elena, contando la experiencia de la web de Traductoras y dando información concreta sobre prostitución, trata y porno, y después continuará Marina con las relaciones de estas instituciones patriarcales y el capitalismo neoliberal actual. Al terminar habrá un turno de preguntas y se irá respondiendo como ellas consideren. Creo que será pregunta-respuesta para que no se les quede nada en el tintero. Y por mi parte esto es todo. Gracias. ¿Se me oye, no? Sí, vale, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí, que hayáis contado con nosotras y nosotros. Y bueno, pues efectivamente, como ha dicho ella, yo pertenezco a Traductoras por la Abolición. Me encargo de las redes sociales y esos temas, ¿no? ¿Quiénes somos? Porque son una entidad. ¿Quiénes son Traductoras por la Abolición? Bueno, como bien dice el nombre, se dedica a traducir textos, vídeos, todo tipo de información que os podáis imaginar sobre abolición, o sea, crítica con la prostitución y con la pornografía. La fundadora de Traductoras por la Abolición es Concha Hurtado, que tiene la idea de crear traductoras cuando traduce una entrevista a Hauske Mau, que es una sobreviviente de prostitución alemana, que le escribió una carta a la entonces ministra alemana sobre este tema, precisamente criticando el hecho de que estuviera regulada ahí en Alemania, contando las consecuencias que había tenido es la legislación en Alemania, etcétera, etcétera. Tuvo mucha repercusión, entonces pues se animó y creó este grupo, ¿no? Hoy en día hay unas 40 traductoras más o menos en el grupo y eso, nos dedicamos a traducir textos para pues hacer pedagogía, acercar la problemática a nivel mundial a todos y crear redes entre las personas feministas, abolicionistas, para que nuestro trabajo sea conjunto, ¿no? Para que podamos llegar a un fin común. Y bueno, en definitiva es eso, ¿no? Pedagogía y crear redes para todos y todas. Bueno, dicho esto, voy a intentar acercaros con mi ponencia la postura abolicionista de la prostitución y de la pornografía. Pero antes de meterme en tema, a mí me parece que es clave que hablemos de un concepto anterior, como es la masculinidad patriarcal. Porque si no entendemos lo que es la masculinidad patriarcal, difícilmente vamos a poder darle el contexto de género que requiere la prostitución y la pornografía, ¿no? ¿Qué es la masculinidad patriarcal, no? La masculinidad patriarcal es aquella identidad que define al hombre como sinónimo de poder, ¿no? Es una identidad basada en jerarquía, que utiliza los medios agresivos, competitividad, competencia, agresividad, control, violencia, etcétera, para llevar a cabo sus fines, ¿no? El fin de la masculinidad patriarcal es subordinar, es someter, equipara
masculinidad a poder. Cuanto más poder, cuanto más control se ejerza sobre una persona, más satisfecha está esta masculinidad patriarcal. Por lo tanto, así en este contexto entendemos por qué es tan importante para el patriarcado que los hombres no puedan llorar, no puedan mostrarse débiles al fin y al cabo. Porque mostrar esa debilidad, ¿no? El llorar es mostrar una debilidad tuya, entonces te hace perder control sobre la situación, ¿no? Te estás mostrando vulnerable, es más fácil acceder a ti, no controlas tanto la situación y por lo tanto te alejas de esa masculinidad patriarcal. Eso se relega a lo que es lo femenino, ¿no? Son esa división, fundamentalmente porque se trata de subordinar a las otras personas. Esta masculinidad patriarcal se presenta en toda la sociedad, tanto a nivel económico, por eso podemos entender cómo casa también el capitalismo con el patriarcado, ¿no? Porque son medios individualistas que buscan sobreponerse a los demás, ¿no? Porque la masculinidad patriarcal es profundamente ególatra, se trata de satisfacerse a uno mismo por encima de los demás. Extrae su poder precisamente del control sobre el resto. Se trata de sacar una plusvalía de género, ¿no? Como digo, esto afecta a toda la sociedad y uno de los campos más fundamentales de esta masculinidad patriarcal es precisamente el sexo, la sexualidad. ¿Y por qué es tan importante la sexualidad en el patriarcado? Bueno, básicamente el patriarcado nos divide a hombres y mujeres por separado, ¿no? Hace una especie de apartheid. Y es en la sexualidad donde más íntimamente nos relacionamos hombres y mujeres, más directamente nos relacionamos. Y creo que es por eso donde... ¿Por qué es tan importante? Porque se utiliza como medio para reflejar esas diferencias, para desarrollar esas diferencias entre hombres y mujeres. Porque la sexualidad es algo muy íntimo. Esa intimidad es lo que hace tan importante que dejar claro quién es el que manda ahí, ¿no? O sea, la sexualidad pasa, y como digo, al estar basada en la masculinidad, en este poder, en este control, el placer sexual equivale al mismo. Es decir, se trata, la erótica patriarcal trata de someter a los demás, sacan el placer de ahí. Por lo tanto, las mujeres somos medios sexuales para su disfrute. Y esto tenemos que tenerlo bien claro para entender lo que es la pornografía y lo que es la prostitución. Y dicho esto, voy a meterme en materia. La pornografía. Bueno, quiero empezar por la pornografía porque se refiere al terreno de lo mental, al terreno de lo que son los deseos, ¿no? Y me parece importante empezar por ahí porque para llegar a una práctica previamente tienes una base mental, una base ideológica. Entonces, vamos a empezar la casa por los cimientos, ¿no? Que me parece importante. Cuando hablo de pornografía, quiero que quede bien claro que no hablo de cualquier tipo de manifestación en la que aparece una relación sexual, que eso también es pornografía. Yo me refiero aquí de la industria del porno, y esto tiene que quede bien claro, ¿no? ¿Qué es ¿Qué es el porno, la pornografía? A mí me gusta definirlo como un negocio neoliberal que saca su beneficio de la concepción patriarcal del sexo. Es la representación de los deseos masculinos sobre nuestros cuerpos. Es además un negocio en alza, o sea, la pornografía es el quinto negocio a nivel mundial. Solo por delante solo está la prostitución, las drogas, el petróleo y ya está, creo, ¿no? Y las armas, efectivamente, exactamente. Gracias por el apunte. Bueno, ¿por qué ha crecido tanto el porno? ¿Por qué esta fama del porno? ¿Por qué tanta importancia del porno? Porque la gente lo suele identificar con, bueno, muchas de vosotros podréis decir, bueno, es una manifestación de la libertad sexual de las personas, de esa desinhibición sexual, ¿no? Conocer tu cuerpo, tu sexualidad, quitar estos tabúes, ¿no? Se contrapone un poco a, bueno, poco no, del todo, a lo que es una visión anterior, puritana, conservadora del sexo, que lo que hace es reprimir la sexualidad humana, ¿no? Entonces, nos mandan el mensaje de que el porno es muy positivo, puesto que es algo progresista.
Y esto lo podemos ver perfectamente, por ejemplo, en el spot del Salón del Porno de Barcelona, este que se llama Marna Miller, este que se hizo tan famoso, donde ahí claramente nos contraponen una España muy casposa de políticos corruptos, de curas pederastas, etcétera, contra la pornografía, pues que es sinónimo de progresía, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esta conclusión, no? Muchos dicen que es una consecuencia de la liberación sexual. Yo creo que no, creo que es una respuesta a esta liberación sexual de la década de los 60. Y voy a explicar por qué. Nos vende la imagen de que de que el sexo es algo positivo, simplemente por ser sexo, es algo sano, es algo maravilloso, ¿no? Acríticamente. Es decir, mucho sexo es algo positivo, es algo bueno. Pero, o sea, nos venden una imagen acrítica de lo que es la sexualidad, en la que se equipara consentimiento con liberación sexual. No nos equivoquemos. A las mujeres jamás se nos ha negado el acceso al sexo. De hecho, hemos sido nosotras el sexo. O sea, el sexo siempre ha sido con nosotras. Y hemos dado consentimiento. Preguntad a vuestras abuelas, bueno, a quien queráis, que ya sea mayor, antes de toda esta revolución sexual, ellas siempre han dado su consentimiento, o en la mayoría de los casos. Consentimiento es resignación por sí solo, ¿vale? Lo que se nos ha negado a las mujeres es el control sobre nuestra sexualidad, es decir, el derecho al placer. El placer ha sido algo vedado siempre para los hombres. A nosotras siempre nos ha estado vetado. Lo progresista, lo empoderador para las mujeres es el acceso al goce, reivindicar el derecho al orgasmo, el deseo mutuo. Eso es la relación sexual igualitaria. Lo demás es pura interpretación patriarcal de lo que es la sexualidad. Porque cuando no hay deseo sexual mutuo, estás imponiendo a una persona tu sexualidad. Es decir, estamos repitiendo esa masculinidad patriarcal en la que se vean las personas como medios subordinados a ti mismo. ¿Y por qué digo que es una reacción patriarcal? Porque a mí me parece bastante extraño que en una sociedad donde las mujeres jamás hemos estado tan liberadas como lo estamos ahora mismo, pero en ningún momento de la historia lo hemos estado de esta forma. Tenemos derechos, somos formalmente igualitarios. La sociedad nos dice, sois iguales. Pero al mismo tiempo tenemos una sociedad que nos sigue educando materialmente en machismo. A los hombres y a las mujeres nos sigue educando materialmente en machismo. Mientras nos están diciendo, sois iguales, tenéis derecho a decir no, tenéis derecho a decir sí, tenéis derecho a decir lo que queréis. Hay otra parte de la sociedad que nos está diciendo, los hombres tenéis derecho a tener lo que queréis. Las mujeres están para vuestro disfrute. Porque el acceso a la sexualidad, al sexo mutuo, es más fácil de lo que ha sido jamás. La diferencia está en que ahora nosotras podemos decir que no, podemos decir que sí. Tienen que negociar con nosotras. Al menos existe esa mentalidad colectiva, aunque luego la práctica sea más o menos, pero existe esa mentalidad. ¿Qué pasa con el porno? La pornografía es un refugio de esta masculinidad patriarcal, porque ahí no tienen que relacionarse con las mujeres. Ahí encuentran realmente lo que quieren, solo tienen que teclearlo y lo obtienen, no tienen que llegar a ningún acuerdo mutuo. Se trata de ellos, de lo que quieren, ¿no? Es por tanto un refugio de la masculinidad patriarcal, como digo, que basa su triunfo en el anonimato, en la intimidad, bajo mi punto de vista, y en un entorno positivo. Bueno, como ya he dicho antes, es el quinto negocio a nivel mundial, y esto supone que tiene una gran trascendencia. Y tiene un gran problema, porque podríais decir, bueno, ¿qué problema hay, no? O sea, realmente estás tú en tu intimidad, no estás haciendo daño a nadie, ¿qué problema hay, no? Pues hay un problema bastante... Bueno, para mí hay dos problemas fundamentales. Es que tiene una función primero educativa y después propagandística del machismo, ¿no? Primero educativa, porque educa no solo a niños y adolescentes, sino también a adultos, porque todo lo que estamos recibiendo continuamente estamos aprendiendo. No podemos decir que
que el porno nos está educando. Nos está mostrando una sexualidad determinada que eso nos está calando, está hiriendo nuestra sensibilidad de alguna manera. Los niños y los adolescentes, el primer contacto que están teniendo con la sexualidad es la pornografía. ¿Cómo afecta que bases tu sexualidad en esto? O sea, afecta irremediablemente a la manera que tienes de relacionarte con las personas, con las mujeres. Y esto se transmite a todos los niveles de la sociedad. Tú no puedes basar una relación igualitaria en alguien que te está viendo como un objeto sexual, o sea, es imposible. Si tú tienes la imagen en tu cabeza de que las mujeres están para complacerte sexualmente de algún modo u otro y de que ellas son un medio para tu placer, de que no tienes la obligación de tenerlas en cuenta en el sexo, es imposible que tengas una sociedad igualitaria, es totalmente imposible. Y por otro lado es propagandística, puesto que refuerza, o sea, mantiene el machismo y sigue mandando ese mensaje y además amplía límites. Como digo, nos educan en este machismo y este machismo, como digo, esta masculinidad patriarcal, lo que está diciendo es que tú tienes el poder, tienes que tener el control. Cuanto más control tengas, más macho eres, más hombre eres. El control se practica a través de la violencia. Cuanta más violencia, más control sobre una persona. En este contexto podemos entender perfectamente lo que es una violación. Los violadores no son enfermos, no son locos, no son nada de eso. Son hombres que han sido educados en una determinada masculinidad y lo han llevado a su límite más extremo. Y las violaciones complacen, porque son precisamente el acto más claro de sometimiento al que puede someter a una mujer. Bueno, dicho esto, a ver, esto lo acabo de decir. El porno, además, bueno, como digo, es un negocio neoliberal. Cuando hablamos de pornografía tenemos que hablar inmediatamente de capitalismo y machismo. O sea, esto tenemos que tenerlo muy claro. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, como digo, el porno amplía límites. Y el porno es una industria. Es decir, tiene que sacar beneficio de ello. Su demanda está pidiendo cada vez contenido más violento. Y bueno, pues evidentemente ellos tienen que concederlo. ¿Cuál es el problema? Que que tienen que estar dentro de la ley, ¿no? Porque si se pasan de la ley, pues tienen un problema y aquí hay mucho dinero en juego, entonces no se pueden pasar. Los pornógrafos no son tontos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahora mismo? Bueno, pues que se están creando cosas que están dañando lo ilegal directamente. Por ejemplo, bueno, a mí me gusta describir lo que es la pornografía con una pirámide de violencia, ¿no? En la base tenemos el porno, lo que es el más mainstream, ¿no? Lo típico, lo que pensamos todos cuando pensamos porno, pues la típica escena porno cotidiana, etcétera, etcétera. Y van subiendo los niveles de violencia hasta que llega, para mí, lo que es la cúspide, que es ya directamente lo ilegal. Ahí están cosas que se venden directamente en el mercado negro, ¿vale? Como son, por ejemplo, los vídeos snuff. No sé si sabéis lo que son, pero son vídeos donde se asesina a personas, mujeres, se graba, evidentemente está grabado, y eso lo comercian. Esto es ilegal, pero esto se vende como pornografía. Es pornografía porque esto se hace porque excita a personas. Quiero decir, pero bueno, yo voy a centrarme en lo que es la industria como tal, que es lo legal. Entonces, como digo, no pueden hacer estas cosas porque es ilegal, lo que están haciendo es representarlo. Yo tuve la suerte, o la desgracia más bien, de hace unos días poder ver una grabación de necrofilia directamente, donde se metía en la casa de una chica un asesino, ¿no? La cogía, la estrangulaba durante 15 minutos, la podías ver convulsionar en el suelo durante unos 12 minutos más o menos, intentando liberarse. Cuando la mataba, pues aparecía en la morgue, ¿no? Y la podías ver perfectamente caracterizada, con los ojos totalmente abiertos, con las marcas de descomposición en su cuerpo, incipientes, y llegaba un hombre y la violaba, ¿no? Muerta. Bueno,
cosas como esta, las que queráis. Y un ejemplo es esto que he puesto. No sé si sabéis inglés, pero pone, es porno con embarazada mientras están dando a luz. Esto es el nivel de violencia, ¿vale? Y esto no es anecdótico, esto está en alza. El porno es un problema. Bueno, antes de meterme en el tema de prostitución, que pensaba que ya había terminado con esto, me gustaría analizar un poco cómo llega la gente a la prostitución, a la pornografía. ¿Cuál es el acceso? Porque el acceso es terriblemente sencillo, está a un clic. Realmente con que teclees cualquier cosa, ¿no? Realmente ya tienes porno, ¿no? Y además es totalmente gratuito, es que como mucho tienes que pagar el acceso a internet y como mucho te llevas algún que otro virus y ya está, y punto. Bueno, voy a explicaros un poquito lo que es el porno, porque yo sé que aquí nadie ha visto porno jamás, ¿no? Pero yo he tenido que verlo, aunque sea por documentarme, así que pues os voy a acercar un poquito lo que es el asunto, para analizarlo. Tú escribes, vamos a buscar nuestras páginas web. Lo primero que tenemos es, una serie de páginas, el nombre de las páginas muy igualitarias, muy empoderadoras para las mujeres, como son, por ejemplo, muyzorras.com, petardas.com, muyputas.com, lo que podéis imaginar, ¿no? Esto ya te puede dar una pista en torno a quién va dirigida la pornografía. Te puede dar una ligera imagen, ¿no? Tú ya clicas, te metes y lo que vas a encontrar, es, si te quedaba alguna duda, en los márgenes superiores, inferiores y los laterales, pues imágenes o GIFs de chicas desnudas practicando el acto sexual o en posición de ello, ¿no? Y ya dices, venga, voy a elegir el tipo de porno que quiero consumir, ¿no? Porque la mayoría de las páginas tienen un menú donde tú puedes elegir, donde está el porno clasificado, que si porno interracial, etcétera, etcétera. Aquí tú, mujer lesbiana, que llevas toda tu vida pensando que eras homosexual, vas a descubrir que no, que el sexo entre lesbianas, entre mujeres, es una categoría heterosexual, ¿vale? Porque además hay muchas páginas que dividen, por ejemplo, Pornhub, que es una página bastante conocida de porno, tiene una versión homosexual y una versión hetero. Te dividen el porno, no vaya a ser que se líe y tengamos algún disgusto, ¿no? Pero entonces aquí, evidentemente, el porno homosexual es porno gay y luego el porno hetero, está todo lo demás y las lesbianas. Si esto no nos da una imagen ya clara de para quién es el porno, poquitas cosas se me ocurren ya. Nos metemos a un vídeo también muy empoderador de nombres tipo la guarra de mi vecina me la come con pasión, etcétera, etcétera, ¿no? Todo muy empoderador. Clicamos un vídeo al azar y lo que nos vamos a encontrar es un señor cualquiera, no hace falta que se le vea, puede ser el señor más desagradable que se te ocurra, y una chica despampanante, encantada con esta situación, ¿no? Que va a gozar, como no ha gozado en su vida, ¿no? Hay un miembro pegado a una persona, como digo muchas veces, no sabes quién es ese señor. Que esta chica, que va a hacer a gozar a esta chica de una manera loca cuando le empieza a restregar su miembro por la cara, a darle golpecitos con ella en las mejillas, y ya ni os cuento cuando practique gagging con ella. Que no sé si sabe lo que es el gagging, pero lo explico ahora mismo. El gagging es introducir un pene dentro de la garganta de una persona con el fin de ahogarla hasta que le produzcas la arcada o le hagas vomitar incluso. Tú puedes ver cómo vomita, puedes ver cómo le caen las lágrimas porque se está ahogando. Esto excita a personas. Quiero que veáis aquí el ejemplo que os quiero decir de la masculinidad patriarcal, lo que es el control sobre la persona. Lo que nos excita es el control, el poder sobre esa persona. Esa persona no lo está pasando bien. Te venden en el vídeo que sí, esa chica está súper feliz de que la atraganten, ¿no? Pero bueno, aquí se trata de él, se trata de lo que le complace a él. Esto de que quede bien claro, a ella no está disfrutando, a ella le da exactamente lo mismo. El que ella aparente que goce solo es un incentivo para el ego masculino. Que ella realmente esté gozando da exactamente igual. Pero bueno, el culmen ya de todo esto es cuando la penetra, ¿no? Que da igual
en qué posición lo haga, o cómo lo haga, o que este señor piense que clítoris es una señora mayor de su pueblo. Da exactamente lo mismo. Aquí lo que importa es que ese pene dentro de ella, simplemente penetrándola, le está causando unas oleadas de placer desde el primer momento, que es que, vamos, es algo inhumano. Bueno, más allá de lo que es una escena incluso paródica de lo que es la pornografía, quiero que quede claro lo que es la violencia de la pornografía, ¿no? Que nos lo venden como algo muy consumista, muy fácil, ¿no? Pero realmente lo que se está tratando ahí es un tema de violencia machista, es un tema de usar a personas como medios. Ahí se está cosificando constantemente a mujeres, a personas, y estamos denunciando a una sexualidad en común. Y para mí ese es el problema de la pornografía, que amplía los límites y educa, como digo, de lo que es el machismo. Y bueno, y ahora aquí quiero enlazar con la pornografía, porque lo que está pasando en la pornografía ahora mismo es que lo que se entiende en la pornografía, lo que aprendes en la pornografía, lo están llevando a cabo la prostitución. ¿Por qué lo están llevando a cabo la prostitución? Porque la prostitución pueden hacerlo, simplemente tienen que pagar por ello. Así de claro. Entonces, es decir, no tienen que negociar con nadie. Un gagging, practicarlo con tu pareja, pues a lo mejor está más complicado, ¿no? Porque a las mujeres no nos suele gustar que nos ahogue, pero una prostituta, pues mira, para eso te pago, ¿no? Bueno, ¿qué es la prostitución? La prostitución, según Ana de Miguel, que a mí es una autora que me gusta mucho, es una institución social patriarcal por la cual se regula el acceso de hombres a los cuerpos de las mujeres a cambio de precio. ¿Por qué hay un precio? Porque esto lo usa mucha gente como medio precisamente de que es una relación igualitaria, ¿no? Es decir, no es igualitaria porque existe un intercambio, es un consentimiento, ¿no? Un negocio más. Bueno, yo creo que no. Yo creo que el precio constituye el aseguramiento del poder de la jerarquía de la relación. Es lo que anula que pueda ser una relación igualitaria, puesto que se trata de comprar algo determinado. Es el aseguramiento, como digo, del poder sobre esta relación. A mí hay una frase que me horroriza, pero a la vez me parece que va al pelo para lo que pasa en la prostitución, que es la de callarse como una puta. ¿Vale? Las putas están para eso. Es decir, yo pago, tú haces. Yo pago, tú te callas, porque para eso te estoy pagando. Aquí estás para hacer lo que yo te digo, no para lo que tú quieras. Es decir, quitémonos la imagen ya de una vez de que la prostitución es algo que se negocia, que es algo más, ¿no? que empodera incluso. No, aquí no empodera, aquí no hay sexo igualitario, aquí no hay deseo mutuo, aquí se trata de ellos y de ellos, no de nosotras. La prostitución es una institución patriarcal. Es una institución patriarcal. Hay dos pilares fundamentales en los que se basa el patriarcado. El primero es el matrimonio, que nace para asegurar la transmisión de la herencia, y el otro es la prostitución. Se hace una división entre mujeres públicas y mujeres privadas, que además sirve estupendamente al patriarcado para mantenerlos en competencia continuamente, ¿no? Mientras que el matrimonio se refiere a lo civil, al aseguramiento de los hijos, de que esos hijos sean míos, ¿no? La prostitución lo que hace es reforzar ese derecho a los hombres al sexo, porque el sexo es un derecho para ellos en el patriarcado, ¿no? Porque tienen la constante necesidad de imponerse sobre los demás, porque la masculinidad se basa en eso, como digo. Es por tanto un medio de desarrollo de su sexualidad patriarcal. Es decir, el machismo es connotativo a la prostitución, no puedes separarlo, porque es lo que lo crea. Es jerarquía, la prostitución es jerarquía en el sexo. Si queremos el problema de la prostitución y de la pornografía son precisamente que son
instituciones de contención y desarrollo de la masculinidad patriarcal. No podemos acabar con el machismo si tenemos dos instituciones que están diciendo aquí puedes desarrollarte. Es imposible. Por eso me parece que es totalmente improductivo y capcioso incluso focalizar la responsabilidad en ellas, en yo quiero, no quiero. Es decir, ¿por qué esta división entre trata y prostitución? ¿No? Precisamente se basa en la voluntariedad o no de la prostituta. Vamos a ver. No podemos hablar de trata sin prostitución y no podemos hablar de prostitución sin trata. Es que es imposible. Se calcula que en torno sobre el 80%, incluso a veces más, de las prostitutas son víctimas de trata, según la época del año, que esto va variando, porque como se las vas llevando a varios sitios y tal. Es decir, además la trata existe porque hay una demanda de prostitución que no se cubre con la oferta voluntaria. Aquí no es un problema de ellas, es un problema de ellos, porque la prostitución existe por ellos, por esa masculinidad. No va a dejar de existir la trata mientras se sigue existiendo esa demanda. ¿Por qué? Porque hay un negocio. Los proxenetas ven negocio en ello precisamente porque hay esa esa demanda. Puedes poner los parches que te dé la gana. Van a seguir criminalizarla como quieras, perseguirla como quieras. ¿Hay negocio? Hay trata. Por lo tanto, la pregunta, ¿qué sentido tiene focalizarlo en ellas? Es decir, cuando hablamos de prostitución, tenemos que tener bien claro que hablamos de feminización de la pobreza, de racismo incluso, de machismo y de capitalismo. Es decir, es un tema que es en sí mismo desigualdad. Puedes maquillarlo como te dé la gana, pero es lo que hay. En torno al 99%, bueno, según los estudios, unos llegan al 99,9% incluso, ¿vale? Pero en torno siempre al 99% de los consumidores de prostitución son hombres. Quiero decir, esto es un problema de género. Y que te lo vendan como te dé la gana. Esto es un problema de género, es un problema de machismo. La pregunta no es por qué ellas ejercen, la pregunta es ¿por qué ellos van de putas? Esa es la pregunta. Bueno, como digo, ¿por qué van de putas, no? Perdón, me perdí un momento, que ya no sé por dónde voy. ¿Por qué van de putas? Como digo, van de putas para satisfacer su ego masculino. Van de putas para hacer con ellas lo que no pueden hacer con el resto. Van de putas para imponerse. Van de putas para agredirlas. Van de putas porque creen que tienen el derecho a acceder a una mujer. Y la prostitución les garantiza ese derecho. Por eso van de putas. No hay un putero feminista. Tenemos que quitarnos esa imagen de la cabeza. No hay un putero feminista. No hay un putero igualitario. Y da igual porque ellas quieran o no quieran. Es que no es un tema de ellas, es un tema de ellos. Porque son ellos los que están realizando un acto machista. Me gustaría hablaros de lo que son los foros de puteros, para que veáis, para que os metáis en la mentalidad de estos hombres, ¿no? Bueno, los foros de puteros son unas páginas de internet donde podéis meteros si os dé la gana, tipo Spalumi, Todo Lumis, Puta Locura, que es el foro de Torbe, donde bueno, los puteros se meten ahí para quedarse a gusto, ¿no? O sea, contar sus experiencias con las chicas, criticarlas, puntuarlas como si fueran ganado, en definitiva. Y además se utilizan como medio de coacción, puesto que las chicas se publicitan por ahí, las coaccionan amenazándolas con un comentario negativo, por ejemplo, si no hacen determinadas cosas. Luego ellas tienen además consecuencias con sus proxenetas.
y muchos moderadores de estos foros tienen acceso gratis a los prostíbulos, porque están compinchados además con los proxenetas. Os voy a poner varios ejemplos solo de ejemplo para que lo leáis. ¿Lo podéis leer? ¿Se ve bien? ¿O lo leo yo? Vale. Diciendo, la crisis viene bien a los puteros y lo razonan. No me refiero a mataos tipo pajilleromán que lo resuelve todo haciéndose pajas, sino un putero medio del país. Las putas nunca han estado tan tiradas de precio. En la calle de la Montera, ayer mismo me follé una rumana que tendría 18 años como máximo, que era una belleza. Era una tía de las de levantar la polla a un muerto. Y cómo se movía era muy guarra. Bueno, enviaré algunos comentarios. La follé en mi propio coche, aparcado en el parking de la Plaza España. Pudimos hacerlo en piso concertado, pero preferí el parking, no porque fuera más barato, que lo era, sino porque me daba morbo. A lo que voy, ¿sabéis cuánto me cobró? 30 euros. No engaño ni exagero, es la pura realidad, 30 euros. Yo estuve con ella en no menos de 30 minutos. Me la mamó y se la clavé. Y hubiera querido sin goma, y si hubiera querido sin goma, lo habría podido hacer pagando 20 euros más. No quise. Una niña, verdaderamente hay en esta calle de Madrid maravillas. Tú vete hace 4 años y trata de follar por 30 euros. Te follas una vieja, pero no semejante tía que cualquiera pagaría 80 euros por follarla. A mí la crisis no me ha supuesto más que la puñetera congelación del amigo o moflete zapatero. Pero jamás he follado tanto y tan barato. Lo mejor de todo es como hay muchos pajilleroman a 2 velas que se la menean. Ha bajado mogollón el volumen de negocio y las putas aceptan servicios que antes jamás hubieran cogido. Vivimos como puteros en una época maravillosa. Putas baratas, más servicios que nunca y además hay muchas aficionadas amas de casa que se echan a la vida para cubrir agujeros en sus economías. Todo ventajas. Son gente que se empufó y ahora lo soluciona poniendo el coño al mejor postor. Solo espero que la crisis dure unos cuantos años más. Jamás follé tanto como ahora y tan barato. Suelo ir a pisos, pero ahora cuando salgo por ahí uso mucho a las callejeras. Qué diferente de la época en la que las callejeras eran heroinómanas desdentadas. Ahora hay verdaderas misas de pasarela. En Madrid tienes en la casa de campo, en el polígono de San Martín de la Vega, en Humanes. Los polígonos ahora albergan sitios maravillosos, con africanas que te muestran el género a precios como de risa. Me han comentado de mamadas a pelo por 20 euros. Lo siento, jeje. Bueno, paso al siguiente. Yo soy putero, tengo 20 años, tengo novia, que no está nada mal, mi chiquitina. Y me voy de putas, precisamente por eso, para follarme a lo que sin pagar sería imposible. Y realizar todas las guarrerías que una chica a la que quiero no sería capaz de hacer. Tan solo subí una vez con una fea porque iba a pedo y me pegó un gran calentón. Ahora hablemos de las prostitutas. Yo, como muchos de vosotros, he recurrido incontables veces a ellas, lo que no hace que las ponga en un pedestal. Es más, reconozco que odio pagar. Reconozco que muchas veces nos tratan mal a los hombres. Digo la verdad, las putas te meten prisa, si han tenido un mal día lo pagan con el cliente, y ni siquiera tienen en cuenta que eso que ellas ganan en una horita, el cliente a lo mejor le ha costado 2 días de trabajo. Venga, por Dios, seamos sinceros. He conocido muy pocas que sean buenas personas. Para mí, solo piensan en el dinero y al cliente que le den. Esa es la política y te lo van a negar siempre, sobre todo eso último de al cliente que le den. Igual que las mujeres niegan que miran a los hombres por el dinero, todo mentiras. A mí solo me jode pagar cuando van de listas y a engañar. Cuando me hacen buenos servicios pago encantado. Y si muchas veces pienso será zorra con lo que me ha costado ganar los 50 euros. Estoy de acuerdo en que todas van por el dinero, obviamente es su trabajo. Siempre lo he defendido en otros hilos. Quien no quiera verlo, que crea en enamoramientos allá él. Muchas veces uno se va con la sensación de haber tirado el dinero, y es que lo hemos tirado. Ahora alguno me respondería, pues no haberte ido de putas. A eso les digo que son ellas las que mienten y te dicen que se dejan hacer griego u otras prácticas y luego no cumplen. ¿No tengo derecho a enfadarme si pago y a cambio ellas no cumplen su parte del trato y me estafan? Para mí son como cualquier otra mujer, interesadas, y nos llaman guapos. Nos dicen que la tenemos grande, que no tenemos novia porque no queremos, pero son todos halagos falsos. Lo que pasa es que cuesta darse cuenta si no estás acostumbrado a que te adulen como hacemos nosotros constantemente con las mujeres. Nos tratan como un billete con patas. No es que lo parezca, es que es lo que sois, un puto billete con patas, y yo también cuando voy de putas. La cruda realidad es esa, y nuestro orgullo no nos deja admitirlo, pero realmente son máquinas de engañar a los hombres, con el tiempo, con el dinero, con el sexo y con historias para darnos penita. Discrepo contigo en que todas las mujeres son interesadas, todo lo que dicen las putas es mentira. Lo fuerte es que muchos se lo creen, eliminan la puta barrera del dinero que nunca hay que sobrepasar y que como sobrepases estás perdido. Es así para ellas, como somos las carteras con patas. Bueno, esto es un acercamiento para que veáis el panorama general. Bueno, respecto a la prostitución, tenemos
varias posturas. La primera es el regulacionismo, que consiste, bueno, ve la prostitución como un trabajo más, ¿no? Así que pues se trataría de eso, simplemente sexo, intercambio de sexo entre adultos, así que bueno, pues libertad de decisión, ¿no? Todos aquí iguales y ya está. Dinero, un trabajo como otro más y punto. Se trataría de regularlo para derechos laborales y demás historias. Tenemos el prohibicionismo, que lo que hace es perseguir a las prostitutas, criminaliza la prostitución, es decir, las persigue a ellas como criminales. Perdón. Y el abolicionismo, que es la postura que yo sostengo, que considera la prostitución como un abuso contra los derechos humanos, como violencia machista, y por lo tanto sostiene que debe ser eliminada. No confundir con prohibicionismo, porque aquí el abolicionismo no criminaliza a las prostitutas, todo lo contrario, las considera víctimas de violencia machista y busca criminalizar al poder, es decir, pasar el estigma de ellas a ellos. Porque la prostitución es estigma para ellas, se basa en eso, se basa en estigmatizarlas, en abusar de ellas, ¿no? Es decir, en crear la conciencia social de que el putero, el prostituidor, es quien está haciendo un acto negativo, que no tiene el derecho a pasar por encima del cuerpo de una mujer para satisfacer sus deseos sexuales, ¿no? De esta forma se eliminaría la prostitución, eliminando la demanda. Y a las chicas que están en prostitución, pues se trata de apoyarlas para que puedan salir de ahí, de darle opciones para que si quieren salir puedan salir, ¿no? Os he traído... Perdonad que estoy tocadísima. Vale, sí. Os he traído una comparación de los resultados que han dado estos dos modelos a nivel mundial. De dos referentes en estos modelos, que son Alemania y Suecia. En Alemania la prostitución está legalizada desde 2002 y las consecuencias que han habido han sido las siguientes. Estos datos los he sacado todos del blog de Traductoras por la Abolición, de muchos textos y documentos que si los queréis consultar están ahí. Las consecuencias, como digo, son industrialización de la prostitución, el ingreso total del sector 14,6.000 millones de euros con 3.500 prostíbulos registrados, la creación de megaprostíbulos con capacidad de recibir alrededor de 1.000 compradores de sexo a la vez. El abolicionismo, en cambio, lleva así desde 1999 en Suecia. La consecuencia ha sido que ha habido una reducción dramática del número de mujeres dedicadas a la prostitución. Estocolmo, la capital del país, el número de las mujeres ejerciendo la prostitución en las calles se ha visto reducido en 2/3 y el número de hombres se ha reducido en un 80%. Además, existen otras ciudades suecas donde la prostitución en las calles ha desaparecido completamente. El gobierno sueco estima que en los últimos años han sido ingresadas ilegalmente al país entre 200 a 400 mujeres y niñas para el tráfico sexual, un número que en comparación con las 15.000 a 17.000 mujeres traficadas en Finlandia es un número notablemente más bajo. El 60% de prostitutas se acogieron a las ayudas públicas del gobierno para dejar la prostitución. En el regulacionismo, los prostíbulos con tarifa plana, se crean prostíbulos con tarifa plana, por 60 euros se ofrece una cerveza, una salchicha y un acceso limitado a mujeres. Creación del turismo sexual, sí, claro, porque es Alemania, entonces ahí pues se lleva eso. Creación del turismo sexual, el aumento de la demanda, hay alrededor de 400.000 mujeres prostituidas en Alemania y 1,2 millones de hombres que compran a esas mujeres cotidianamente. La bajada del ingreso de las mujeres, 30 euros por una relación sexual, y ellas deben pagar alrededor de 160 por una habitación. En la calle comienza incluso a partir de 5 euros. De 400.000 mujeres en situación de prostitución, solo 44 se registraron como trabajadoras sexuales. Se observa una pervertización de los compradores de sexo, las prácticas son cada vez más peligrosas y hay un aumento de las violencias contra las mujeres y una falta de protección para ellas. El estudio internacional realizado por Melissa Fally en 2008 reveló las siguientes estadísticas. Un 82% de mujeres agredidas físicamente, 83% amenazadas con arma, 68% violadas, 84% han estado o están sin domicilio fijo. Un estudio del Ministerio Alemán de la Familia de 2004, 82% de prostitutas dijeron haber padecido violencias psíquicas
un 92% acoso sexual, alrededor del 95% de prostitutas son de origen extranjero, normalmente del este de Europa. Bueno, podría seguir así, o sea, es que hay muchísimos más datos de este tema, pero bueno, esto así a grandes rasgos para que lo veáis. ¿A quién beneficia, viendo los datos que tenemos, que se regule la prostitución? ¿A las prostitutas? Principalmente beneficia a los puteros y a los proxenetas, directamente. Luego además hay un montón de industrias que se benefician de esto, pero principalmente a estos dos. Principalmente el putero ve que tiene un ambiente totalmente amable, tiene una aceptación social que sobre esto. Entonces tienes rienda suelta para hacer lo que quiera y desarrollarse, y como vemos se radicalizan, ¿no? Sus prácticas se vuelven más abusivas, y el proxeneta pues ve cómo es convertido de un criminal a un empresario, ¿no? Básicamente. Vamos, es que aquí está clarísimo, o sea, este interés por estos lobbies en que se regule, o sea, yo no he visto de verdad en la vida que una patronal se vuelque tanto con los sindicatos de sus trabajadores, entre comillas. O sea, una de dos, o estamos ante la patronal con más conciencia social de la historia, o es que aquí tienen un interés económico muy serio. ¿Vale? Sindicato de prostitutas. O sea, la propaganda que se está haciendo desde el lobby proxeneta es brutal. Brutal. Propaganda de chicas que están encantadísimas ejerciendo la prostitución. Chicas jóvenes que tienen una situación estupenda y están todas divinas, ¿no? Encantadas. Unos niveles de vida altísimos, y lo disfrutan. Además, lo disfrutan, porque lo están disfrutando, ¿no? Igual que en el porno. Están encantadas. Además, los clientes que tienen no son como todos estos, ¿no? Son unos galanes. O sea, yo he llegado a ver en internet, os lo prometo, he llegado a ver en internet como estos sindicatos de prostitutas, que además que se dicen feministas, como llamaban a sus clientes, ¿no? Para formar una especie de colectivo, de puteros, ¿no? Porque según sus palabras estaban muy estigmatizados ellos también, ¿no? Es que es de locos, o sea, quiero decir, nos están intentando meter de una forma tremenda la idea de que la prostitución es buena, de que la prostitución es como cualquier otra cosa, quitando el foco de la responsabilidad de estos tíos, ¿vale? Y tirando la responsabilidad de estos actos sobre nosotras, e invisibilizando totalmente lo dramático de la prostitución. Y yo creo que desde el feminismo no podemos permitirlo, y que mucho menos esto se diga que es feminismo. Esto bajo mi punto de vista. Bueno, ¿cuál es la situación de las chicas? ¿Cómo llega una chica a la prostitución? Bueno, por falta de tiempo no voy a estar aquí. Bueno, básicamente la mayoría, hay estudios que demuestran que la mayoría de las prostitutas llegan a la prostitución, voluntarias, no hablo ya de trata, voluntarias. Han sufrido abusos sexuales durante la infancia y la adolescencia, es decir, que vienen ya rotas de antes. Es una institución que se aprovecha de la situación de debilidad de mujeres, de situación de debilidad de mujeres pobres, de mujeres abusadas sexualmente. Que además, cuando ejerce la prostitución durante un periodo prolongado, se observan estas consecuencias. La disociación, bueno, yo no soy científica, pero soy jurista, pero bueno, os explico un poco lo que es la disociación, que es básicamente que durante el acto sexual es una situación de estrés que causa que tu mente y tu cuerpo se separen, básicamente. Y esto tiene unas consecuencias a largo plazo terribles, como son, por ejemplo, el síndrome de estrés postraumático. Se observa en torno a un 65% de mujeres que han ejercido la prostitución tienen este síndrome. Bueno, pérdidas de memoria selectivas,
mujeres totalmente destrozadas psicológicamente y las que sobreviven y consiguen salir de allí. Me gustaría dar voz a una amiga mía, que es sobreviviente de prostitución, que bueno, aquí no interviene ninguna, pero me parece muy importante darle voz a ellas. Y bueno, me ha escrito esta carta para que la lea a todos vosotros y así con ella yo ya concluyo mi intervención. Pertenezco a esa gran mayoría de prostitutas llamadas voluntarias, que no son obligadas por ninguna mafia, pero sí por las circunstancias, aquellas que se llevan por bandera para justificar un acto de abuso y privilegio sobre el cuerpo de la mujer, las que callan la conciencia de los abusadores, dándoles argumentos para creer que sus actos son justos. Lo hace porque quiere, es su trabajo. Y así cumplimos no solo la función de satisfacer sus egoístas impulsos sexuales y su constante necesidad de validar su virilidad, sino también la de mantener su moralidad intacta, para que puedan seguir siendo padres, amigos, jefes, esposos, etc., con total impunidad. Conocí muchas guerreras en el camino, muchas mujeres valientes y todas, absolutamente todas, con una historia que contar. A todas las vi llorar, incluso a la más fuerte, a la que parecía vivir su trabajo con naturalidad, esa también. Ella me curó heridas, por fuera y por dentro. Me curó el día que un cliente no aceptó un no por respuesta y volcó su ira contra mí, aprovechando la necesidad de anonimato que tenemos todas. Pensar en ejercer la prostitución en la calle era una auténtica pesadilla. Sin protección, a merced de los abusadores, con tu imagen expuesta y humillada ante la mirada de cualquier viandante juicioso. Para evitar aquel trance, pasé por agencias, chalets, pisos compartidos de un que otro club. Siempre bajo las órdenes de los y las encargadas de las casas, es decir, los proxenetas. En el chalet bajábamos al salón a recibir al cliente, y éste elegía la que más le gustaba, como quien elige un jamón en una charcutería. Cuando alguno se quejaba del servicio, porque no habíamos sido todo lo complacientes o sumisas que su ego viril necesitaba, la proxeneta se quedaba con el dinero del servicio. Otra herramienta de coacción eran los foros de Internet. Allí los abusadores exponen sus hazañas como si de una cacería se tratase. Cuentan los detalles de los encuentros y las características de las chicas. Aquello era una pesadilla. Te pedían servicios gratis para darte buena publicidad. Una mala crítica en uno de esos foros y tu proxeneta te hacía costear las pérdidas que aquello producía al chalet, quedándose de nuevo con el dinero de tu trabajo. Así quedabas a merced de cualquier cliente, siendo muy difícil negarte a sus peticiones. ¿Quién puede decirme que esto no es abuso, no es coacción, que esto es ejercer libremente la prostitución? Claro que esto no es trata de blancas. Claro que podías largarte cuando quisieras, pero ¿dónde? En mi caso y en el de mis compañeras, no teníamos otro sitio donde ejercer, salvo la calle. Pasé de una casa a otra y nada cambió. De una manera u otra éramos abusadas, física y psicológicamente. Lo intenté en un club de carretera y fue peor. La prostitución y el alcohol son una mala combinación. Fui el regalo que los amigos le hicieron al novio antes de la boda, en muchas ocasiones. Alguna vez soñé con la novia, con su vestido y con mis ganas de decirle no te cases. También fui la acompañante de un hombre de negocios, en una cena importante, de un hotel importante. Cené con ellos, aunque no entendía su idioma. Luego la acompañé a su habitación, después acompañé a su hijo, luego a su socio y por último al dueño del hotel. Cogí un taxi hasta mi casa y nadie supo de mí en varios días. Cuando reuní dinero suficiente y pude hacerme escorte independiente, el sufrimiento no cesó. En esa etapa, un abusador me contagió una ETS porque se quitó el preservativo cuando yo no miraba. Otro me tiró el dinero sobre el cuerpo con desprecio cuando le dije que no acabaría el sexo oral como él quería. Otro quiso que consumiera cocaína con él y cuando me negué se largó sin pagar. Puedo contar muchas historias humillantes, pero resumiré diciendo que la gran mayoría usaba mi cuerpo sin mirarme a la cara, como un juguete sexual a pilas, a veces con dureza, casi siempre con frialdad, pero nunca, ni en el mejor de todos ellos, el que lo hace con tacto y suavidad, piensa que bajo esa piel que está disfrutando hay un ser humano con una necesidad económica tan grave que es tan capaz de mantener su cuerpo desnudo debajo del suyo, fingiendo placer, dedicándole una sonrisa mientras piensa que acabe ya. Si pensaran en todas las secuelas que sus actos dejarán en esas mujeres, quizá lo pensarían 2 veces antes de pagar por algo que no les pertenece. Erika Espósito. Bueno, yo para concluir mi intervención, la idea principal que me gustaría sacar de todo esto es esta, que no podemos tener una sociedad igualitaria mientras seamos medios para el placer y no compañeras para conseguirlo ambos, mientras las relaciones hombre-mujer se basen en jerarquía y no en cooperación. Las mujeres no somos mercancía, somos personas y con los seres humanos no se comercia. Nuestros deseos no pueden estar por encima de nuestros derechos humanos. Muchas gracias y gracias por vuestro tiempo.
Bueno, yo primero también agradecer a las compañeras del Movimiento Democràtic de Dones la invitación a hablar del tema. Gracias por venir y gracias a Elena por no dejarme casi nada por decir. Y es un placer compartir mesa con alguien de Traductoras por la Abolición, que la verdad es que con mucha gente con la que hablo coincidimos en que es un trabajo muy necesario y que tenéis todo el apoyo que podamos brindaros, ¿no? Y como no me has dejado mucho por decir, vamos a hacer un poco de repaso histórico y teórico sobre feminismo y prostitución, y también haré uno de mis hobbies favoritos, que es rajar del regulacionismo en la prostitución. Hemos hablado esta mañana de los vientres de alquiler y ahora toca el tema de prostitución. Hablaré sobre todo de prostitución, pero también hablaré un poco de vientres de alquiler porque son cosas que forman parte o digamos que están debajo del mismo paraguas, y este paraguas es la mercantilización del cuerpo de las mujeres. Y es en esa línea en la que el neoliberalismo está empujando con muchísima fuerza en los últimos tiempos, sobre todo desde que se inició la crisis en 2008. Eso no es casualidad y seríamos muy inocentes si creyésemos que esto es casualidad. Y voy a empezar directamente por la conclusión, a saco. Toda oleada liberal o neoliberal conlleva una oleada antifeminista y antimujer, siempre. En 1991, una periodista estadounidense que se llama Susan Faludi escribió un libro que se llama Reacción, la guerra no declarada contra la mujer moderna. Y en ese libro exponía cómo, después de la época Thatcher, una mujer, qué casualidad, y Reagan, y posteriormente la caída del muro de Berlín, cuenta cómo esto supuso una reacción antifeminista absolutamente contraria contra el feminismo radical de los 60 y los 70, y además estimula esta mercantilización del cuerpo de las mujeres que ha renacido con la última crisis ya en el siglo XXI. La prostitución, concretamente. A mí me gusta, yo soy una yonki de la etimología, porque la etimología es muy elocuente siempre. Y las definiciones de prostitución, hay un par, una de ellas yo también iba a utilizar la definición que hace Ana de Miguel, que la toma en realidad de Carol Pateman, una teórica y política feminista británica de Oxford. Pero vamos a empezar primero por la explicación, el significado etimológico de la palabra prostitución. Viene del latín pro statuare, y significa literalmente exhibir para la venta. Es decir, que cuando te vienen las regulacionistas diciendo que la mujer no se vende en la prostitución, no, sí, perdone, etimológicamente sí se vende, porque es su sentido etimológico. Bien, definiciones ya propiamente dicho de la prostitución. Vamos a comparar la definición que hace el DRAE, el Diccionario de la Real Academia, con la definición de Carol Pateman. Dice el diccionario de la RAE, en su primera acepción, que prostitución es la acción y afecto de prostituir, y en su segunda acepción es la actividad de quien mantiene relaciones sexuales con otra persona a cambio de dinero. Y, por recordar la definición de Ana de Miguel, que la toma de Carol Pateman, práctica a través de la cual los hombres se garantizan el acceso grupal y reglado al cuerpo de las mujeres. Me gustaría que se apreciara las dos diferencias en las definiciones. La primera definición, la del diccionario, describe más que la prostitución como institución sociocultural. Lo que define es una acción individual o una acción prostitucional concreta, desligado de todo contexto, invisibilizando la trata y no presentándola como una cuestión intrínsecamente de género. Eso es un problema, porque quien busque prostitución en el diccionario se encuentra algo muy poco definitorio de lo que es la prostitución. De hecho, yo preguntaba alguna vez
filólogas o así que conozco, oye, ¿sería posible hacer algo para cambiar la definición del diccionario y poner una definición de prostitución que se acercara a la definición de Pateman? Porque ¿cuál es la gracia de la definición que hace Pateman de prostitución? Es que ella hace un análisis estructural del fenómeno de la prostitución como institución sociocultural y como una estructura cultural. No está definiendo una persona que tiene sexo con otra a cambio de dinero, así como en el aire, como si no está explicando nada. Pateman explica lo que es la prostitución, que es lo que nos ha estado contando Elena ese rato. Sin embargo, la prostitución existía mucho antes de que existieran los diccionarios y en muchas formas variadas. Y no es la única institución que se basa, porque en eso se basa la prostitución, en la disponibilidad sexual de mujeres para los hombres. Por ejemplo, la figura del harén. ¿Sabéis lo que es el harén, no? El sultán tiene un montón de mujeres a su disposición sexual. ¿Qué simboliza esto? Poder. El gobernante, a través de poseer mujeres, expresa su poder. Eso es lo de la masculinidad masculina que contaba Elena en relación con el poder, masculinidad y poder. Ahí está este tándem ahí que es fundamental para entender el mecanismo de la prostitución. Y además, ya para no irnos, no hace falta irnos a los sultanes, ese poder va ligado a la construcción cultural de la masculinidad. Por poner un ejemplo, yo conozco chicos de mi pueblo que a los 18 años los puteros del pueblo los llevaban al puticlub. ¿Por qué? Porque ya tienes 18 años, ya eres un hombre. ¿Y qué hacen los hombres? Disponer de mujeres. A lo mejor después no subían a las habitaciones, solo estaban ahí, les tiraban de la ropa, las tocaban y después se iban a casa. Se tomaban una copa y se iban a casa. A lo mejor no subían. Pero el simple hecho de estar ahí, disponiendo de mujeres a tu alrededor, que sabes que si tú sacas el dinero ellos se van contigo, eso es el ejercer un poder que les reafirma a ellos como machos, sobre todo delante de la comunidad de los otros machos, porque eso es una cuestión social, siempre todo es una cuestión social en realidad. Entonces, y así hay muchas anécdotas en ese sentido. Yo conozco un antropólogo que hizo trabajo de campo hace tiempo en La Guardia, en Galicia, y cuenta que él había entrevistado a marineros, a prostitutas, a mucha gente, ¿no? Y había prostitutas que le contaban que se daba el caso de que cuando venían los marineros y desembarcaban, antes de ir a su casa se iban al burdel. De hecho, las prostitutas sabían antes que las mujeres cuando llegaban los barcos. Y contaban a algunas prostitutas que había hombres que subían a la habitación con ellas y les decían, mira, no quiero hacer nada, o porque no me gusta, o porque no quiero, o porque soy homosexual, pero por favor no me delates, porque es que los otros me van a decir de todo, porque no he cumplido el rol de hombre que se me exige. Imaginaos, o sea. Bien, y eso no es una cuestión tan rara. ¿Cuántos hombres en este país, a lo mejor, bueno, no sé si decir ahora sí que ahora no, pero cuántos hombres en este país han tenido su primera experiencia sexual con una prostituta, llevados por sus tíos o por sus padres? Muchísimos. Entonces es una cuestión que tiene que ver con eso, con la construcción cultural de una masculinidad basada en el dominio del hombre sobre la mujer, sobre todo para que los otros te reconozcan a ti como macho. Si no, estás jodido, porque eres un marica seguramente. De hecho, había visto una vez un documental de un pobre chico de 16 años que su padre le obliga a ir con una prostituta. Y el pobre chico que no sabe, porque no sabe cómo manejarse, ¿no? Pero sin embargo es lo que socialmente el patriarcado exige a los hombres. Y esto no lo digo esto para exculpar a nadie, ¿eh? Simplemente es un dato más, otro punto de vista para comprender cuál es el mecanismo que sustenta la prostitución.
La prostitución va ligada también con la violación. También, Elena también lo ha expuesto muy bien. Porque, a ver, si yo soy un hombre que, yo qué sé, o soy muy feo, o no sé, o huelo muy mal y nadie quiere acostarse conmigo, o lo que sea, o me mola someter a alguien, y quiero tener sexo con una mujer sí o sí, quiera ella o no, y si no quiere mejor, vale, ¿qué puedo hacer? Hombre, pues puedo violar a alguna de las mujeres de mi familia, eso pasa, no estoy diciendo nada raro, eso pasa, puedo violar a mi hija, claro, esto parte de que supone fuerza física, si es que hay que hacer fuerza física, también supone el incesto, y eso es un tabú prácticamente universal. ¿Qué hago? Puedo ir por la calle, agazaparme ahí en una esquina y cuando pase una desconocida puedo violarla. Bueno, sí, pero estoy incurriendo en un delito y si me trincan, me voy al talego. ¿Qué hago? Me voy de putas, que para eso están. Es decir, la prostitución es el mecanismo, digamos, que ahorra a los hombres tener que someter mediante la fuerza para poder tener relaciones sexuales. Es decir, el cliente va, se corre, paga y se pira. El trabajo de sometimiento de la mujer ya lo han hecho los proxenetas, los chulos, las tratas y todo esto. Él va ahí impoluto, legalmente, porque además no se criminaliza aquí el consumo de prostitución. O sea, perfecto, tienen el sistema montado a su manera. Yo por eso suelo decir muchas veces que el putero es un violador perezoso. Que ya sé que suena un poco bestia, pero se entiende la idea, ¿no? O sea que esos tíos de los que tú has leído esos tíos, si alguno es militar y se va a un sitio en guerra, ¿qué hará con las...? Te lo seguro. Pues ya está. O sea, que eso ya es... Uy, que le he dado a esto. Eso ya podríamos entroncarlo con la cultura de la violación, que está muy presente, y la prostitución forma parte de la cultura de la violación. ¿Cómo no va a formar parte? Si tú estás aprovechándote de los hombres que van de putas, están aprovechándose de un sistema, de un sistema organizado, de un sistema criminal, estoy hablando, aparte de institución sociocultural, es un sistema criminal. Se están aprovechando de todo esto para acostarse con mujeres que ellas no quieren acostarse. Vale, está aquí, me decía algo. No, está bien. Que está bien. Vale. Entonces, la prostitución también va cambiando según el contexto histórico en el que se da. Ya en la antigua Grecia, en Roma, existía la prostitución, como he dicho, etimológicamente la palabra viene del latín y significaba lo mismo que significaba la prostitución, prostituer, lo que decía. En época feudal, por ejemplo, unos de los que se lucraron de la prostitución fue la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en época medieval regentaba burdeles. La Iglesia Católica se ha lucrado durante siglos de la prostitución de mujeres. Por eso me hace mucha gracia cuando vienen las regulacionistas y te dicen que las abolicionistas es que tenemos una moral cristiana porque nos parece mal la prostitución. No, perdona, moral cristiana la tuya. Porque Santo Tomás de Aquino, nada más y nada menos que Santo Tomás de Aquino, el cristianizador de Aristóteles y padre de la escolástica, decía que la prostitución tiene que existir, porque si no los tíos, ¿qué van a hacer? Y lo llamaba las cloacas de la sociedad. Evidentemente desprecian a la prostituta, pero tienen que estar, y así lo defienden. ¿Qué hacen las regulacionistas? Decir que el problema de la prostitución es ese estigma. O sea que eso es muy gracioso, y que además también pasa con los úteros de alquiler, estoy observando últimamente. Utilizan a las víctimas de esto como escudos para las críticas de sus acciones. Imaginaos el cinismo de esa gente, tanto de los defensores del regulacionismo como de los defensores de los vientres de alquiler. Imaginaos. O sea, no solo compran bebés o no solo compran mujeres y explotan los úteros de mujeres, sino que además las utilizan diciendo que las críticas que van contra ellos van en realidad contra esas otras personas. Bien, eso hablaba el feudalismo.
Cuando hay el cambio de sistema socioproductivo del feudalismo al capitalismo, pasan muchísimas cosas. La revolución industrial es una de las cosas que configura por completo el mundo que conocemos ahora, ¿no? Cuando cambia el modelo socioproductivo, cambian las relaciones sociales, evidentemente, y también las estructuras domésticas. Hubo la emigración del campo a la ciudad, generando una urbanización muy potente, concentrando la pobreza en las grandes ciudades. Y este es el contexto en el cual se fragua la prostitución de la era industrial, que es bastante parecida como la conocemos nosotras. ¿Quién reparó en esto y lo criticó ya en el momento en el que se estaba produciendo la industrialización y el auge del nuevo sistema de la prostitución industrializada, como antes también ha dicho Elena? Flora Tristán, que antes Javier Parra ha hablado de ella, es la autora de la frase "proletarios del mundo unidos". Flora Tristán, que por cierto dentro de pocos días cumple 214 años, nació en 1803. Ella, bueno, no sé si sabéis un poco su vida, pero ella era feminista, era una socialista utópica, escribió en favor de las clases trabajadoras y en favor de la mujer trabajadora. Y habló también de la prostitución. Y ella achaca la prostitución a la moral burguesa, es decir, a los industriales que se habían hecho ricos y tenían a su mujercita en casa, quietecita, y después se iban de putas. Flora Tristán expone los mecanismos a través de los cuales los proxenetas y las mafias engañan a chicas para llevarlas engañadas a los burdeles y ahí retenerlas y obligarlas a ejercer la prostitución. Y Tristán lo explica que había categorías, es decir, cuando tú entrabas en la prostitución, como ahora voy a utilizar un lenguaje chungo, pero a veces hay que hacerlo. Cuando seas fresca y acabas de entrar en prostitución, te ponían en los burdeles de alta categoría. Y a medida que tu salud se iba destruyendo, porque la edad media de vida en el siglo XIX de una mujer que entraba en prostitución eran 8 años, o sea que 8 años después de que te metieran a puta probablemente morías, porque imaginaos, en el siglo XIX de lo que estamos hablando, después te iban, a medida que la salud se iba resintiendo, las iban degradando de burdeles, porque había categorías de burdeles. Flora Tristán denuncia todo esto. Y cuando después, antes que se ha hablado a colación de la frase de proletarios del mundo unidos, Marx y Engels se inspiran en gran parte en Flora Tristán y también en el tema de la prostitución. Marx y Engels dicen que la prostitución es una de las aberraciones más grandes que puede hacerse con una persona. Por eso que a mí me expliquen gente que se hace llamar de izquierdas, que te vienen a decirte que qué pasa, que es que cómo eres, si quieren hacer esto, vaya, ¿a quién le conviene pensar que hay mujeres que les gusta tener que acostarse con 30 tíos en una noche? ¿A quién le beneficia esto? Desde luego a las mafias y desde luego a los puteros, que así se blindan moralmente. Dicen, no, es que ella lo hace porque quiere, yo solo voy ahí, pero... Claro. Entonces, las mujeres, antes que se ha dicho por la mañana de que la cuestión de los vientres de alquiler es una cuestión de clase, la prostitución también lo es. En realidad, todo es una cuestión de clase. La variable de clase no puede ignorarse en ningún análisis sociocultural que hagamos, porque eso, igual que el género, atraviesa toda la sociedad y todos los aspectos de la sociedad. La pobreza, entonces, aboca a las mujeres a la prostitución. Y no hay, además de esta lógica de clase, también hay una lógica de etnia, porque igual que en un país hay gente pobre y gente rica, hay países ricos y países pobres. Entonces, las mujeres de otros países pobres, de las cuales se aprovechan de su situación para llevarlas a Occidente a ser prostituidas. Lo cual convierte el tema de la prostitución, igual que los vientres de alquiler, porque los vientres de alquiler es una deslocalización de la gestación, es decir, los blancos occidentales ya no gestan
y gesta por ellos una mujer que vive a miles y miles de kilómetros de aquí. Es una deslocalización. Sí, no, en realidad da igual eso, pero hay una lógica también de etnia ahí. Lo cual hace que tanto el tema de la prostitución como el tema de los vientres de alquiler sean cuestiones, además de feministas, de cuestiones de solidaridad internacionalista. Porque estamos ante problemas globales que abarcan todo el mundo. Por ejemplo, una cosa que a mí me preocupa cuando Elena ha comparado la Alemania regulacionista y la Suecia abolicionista, evidentemente yo me decanto por el modelo sueco, pero tenemos un problema cuando unos países son abolicionistas y los otros son regulacionistas. Por ejemplo, cuando en Francia creo que ya se ha abolido o están iniciando la vía de la abolición de la prostitución. Yo soy de Girona. Sabéis que en la Jonquera, que está en la frontera, hay varios macroprostíbulos. Cuando escuché que en Francia iban a iniciar la vía de la abolición de la prostitución, yo me alegro, pero lo siguiente que pensé fue todo el sur de Francia va a venir a la Jonquera de putas. Y si no, se van a ir a Tailandia, si no a Brasil, en donde sea. Entonces es una cuestión que solo puede ser tratada internacionalmente. Porque si no, es como el juego este que te salen fantasmas y les vas dando un golpe y te van saliendo de aquí para allá. Y así no podemos hacer nada. Porque en cuanto le das a un sitio, sale por el otro. Bien, y con todo esto, entonces llegamos al momento actual. Crisis, empobrecimiento y voladura controlada de los derechos laborales y la paulatina desaparición del Estado como agente que regula el mercado. Todo esto afecta en mayor medida a las mujeres. Por ejemplo, las compañeras del teléfono 112 que han estado esta mañana aquí y otros casos que conozco, todos esos organismos dedicados a atender a mujeres de violencia de género han sido externalizados, les han recortado recursos, mil historias. Están trabajando bajo mínimos, como has contado bien la trabajadora del 112 que ha estado aquí. Más cosas. Las mujeres en época de crisis, las mujeres son expulsadas en mayor medida del mercado laboral, la brecha salarial sigue ahí, por lo tanto aumenta la desigualdad entre hombres y mujeres. Y qué casualidad que en ese contexto, de pronto, empiezan a aparecer en los medios de comunicación, por doquier, el discurso de que es súper guay y súper progre dedicarse a la prostitución. Porque, yo qué sé, ser cualquier otra cosa, métete a putas. Pensad en películas, pensad en series y la imagen que dan de la prostitución. ¿Habéis visto la peli esa Intocable? Del negro que se mete a cuidar el blanco inválido, que dices, oh, qué bonito el negro, que es el interracial, interclasista, qué bonito, ¿no? Todo. Una de las formas en las que se ve en la película que ellas estrechan lazos es cuando se van de putas. Es decir, volvemos a lo que decía antes de cómo la masculinidad se construye en grupo. Y en muchísimas pelis vemos ejemplos de esto. Cómo los hombres estrechan lazos cuando disponen en grupo de mujeres. Por ejemplo, eso mejor que yo lo explica uno de los violadores de San Fermines. ¿Recordáis el caso? En el WhatsApp, uno de esos tíos decía: los lobos cazamos en manada. Es exactamente esa idea. La idea del grupo de hombres que va a disponer de mujeres. Por eso digo que eso debe entenderse de manera social, porque es que ellos mismos son conscientes de que eso es una cuestión social. Una cuestión exactamente, la identidad nunca es para mí sola, la identidad siempre es en relación a quién está ahí, identificándome con una cosa o con la otra. Más cosas del regulacionismo.
aparte de que está apareciendo en todos los medios de comunicación, lo cual es lógico. Creo que tengo el dato por aquí. La industria del sexo mueve 12.000 millones de dólares al año. Se pueden comprar periódicos a punta pala, pueden producir películas, pueden aupar a directores de cine, a cantantes, de todo. Pueden hacer de todo. Tienen la pasta para hacerlo. De hecho, no me extrañaría que tengan una cola de gente dispuesta a ir por los periódicos escribiendo artículos. De hecho sé que es así. No vamos a ser inocentes tampoco. A ver, es un negocio con muchísima pasta. ¿Cómo no van a tener gente apoyándolos si pueden untar a muchísima gente para que les defienda? Claro. El núcleo duro del regulacionismo es que es un discurso que no aguanta la menor crítica, en realidad. Luego me extenderé un poco más en esto. Pero, sin embargo, es un discurso que ha calado muy bien, porque se basa en algo que a esas alturas de sociedad capitalista individualista a la mayoría de gente le gusta mucho, que es la libertad individual. Lo típico, no hace falta que me extiendan esto, ¿no? No, es que lo hace porque quiere y eso es bueno, porque todo lo que tú haces porque tú quieres es bueno. Bueno, lo que no hace el regulacionismo es centrarse en denunciar los millones de mujeres y menores que son víctimas de trata. Eso lo dicen como de pasada. Sí, bueno, vale, hay trata, pero está muy mal, pero la prostitución es otra cosa. No, perdona, como decía Elena muy bien, con las supuestas prostitutas libres no puedes cubrir ni de lejos la demanda de prostitución que hay por parte de los hombres. ¿Y qué se necesita? La trata. Es decir, apoyar la regulación de la prostitución, que además la regulación de la prostitución se ha probado que legitima y expande la demanda masculina. ¿Por qué? Porque si tú le dices a todos los hombres de una sociedad, no, mirad, la trata está mal, pero la prostitución, si lo hace porque quieres, es buena, tranquilo, vente a mi burdel, que todas la hacen porque quieren, ¿eh? Y el buen chico, que a lo mejor nunca se le ocurriría violar a nadie ni hacer nada malo, dice, bueno, si lo hacen porque quiere, voy a ir de putas, no sea que me digan que soy un antiguo y que no sé, y que soy un machista porque no me voy de putas. Pues sí, hay algunos que se hacen llamar proxenetas feministas. Es que, bueno, en fin. Es un tema para ponerse mala, estos. Cuando has leído esos textos, es que me dan ganas de arrancarme las orejas. Y a mí los ojos. Estaba mirando en Twitter mientras esto, espiaba a ver qué han dicho y tal, y uno ya me estaba insultándome por defender el abolicionismo. O sea, eso, bueno, otro de los vientres subrogados también me quería denunciar el otro día. Digo, denúnciame, ¿eh? Y saltó luego gente, a mí también, percal, porque esos han venido arriba también. Bueno, después haré un pequeño apunte sobre el tema porque sabéis que desde la antropología el tema de la organización de la procreación y las organizaciones domésticas, de las estructuras domésticas, es uno de los campos clásicos en antropología. Entonces, ha habido mucha investigación en antropología que está investigando sobre, para la redundancia, sobre estas nuevas formas de reproductividad. Luego hago un apunte. Vuelvo a la prostitución. Evidentemente, entonces, la distinción entre trata y prostitución es falaz, no puede ser. Eso que decíamos, no pueden cubrir la demanda, entonces se tiene que recurrir a la trata. Otra cosa, el tema de este uso perverso del lenguaje obrerista, que nadie habla de trabajadores, menos cuando es de trabajadoras sexuales. O de derechos sindicales. Los sindicatos, que tenemos un problema con el tema de los sindicatos, que hay poca afiliación, ha habido muchísimos cambios y resulta que de pronto salen con el tema de los derechos sindicales de las prostitutas. Trabajadoras sexuales, eso, perdón, trabajadoras sexuales. Que eso me hace mucha gracia, lo de las trabajadoras sexuales, porque ¿cómo sé yo que una trabajadora sexual es una prostituta y no una madame? Porque una madame puede ser trabajadora sexual, o sea, trabaja en el mundo de la industria del sexo. Incluso un proxeneta sería un trabajador sexual.
Y aquí, con ese uso del lenguaje, exacto, con ese uso del lenguaje te marean y parece una cosa y es toda la contraria. De hecho, hay muchísimos casos en la historia, y eso pasa, de mujeres que se inician en la prostitución y a un momento que ascienden y se convierten en madames y que se prostituyan otras. Claro. No, es así de duro en realidad, pero hay. Y después está, claro que defenderá su negocio. ¿Cómo no va a hacerlo? Aunque en su momento haya entrado por lo que sea. Como decíamos esto, recomiendo todos los artículos de Traductoras por Abolición. El de la chica alemana sobreviviente de prostitución que creo que escribe una carta a las juventudes del Die Linke, diciéndoles, ¿estáis tontos o qué? Básicamente les dice esto. ¿Estáis tontos o qué, nenes? Porque son las juventudes, ¿eh? ¿Cómo podéis decir que es el estigma el problema de la prostitución? El problema de la prostitución es que hay un tío que te coge, te encierra y ahí no puedes hacer nada, porque él hace lo que quiere. No es el estigma el que te viola, el que te pega, ¿vale? Que es muy malo el estigma, porque como decíamos, encima de prostituida, el estigma, ¿no? Pero el problema no está en el estigma, el problema está en la demanda, como decimos siempre, ¿no? Volviendo a los medios de comunicación, y ahora lo enlazaremos un poco con el porno, me gustaría también hablar de una cosa muy interesante de la que habla Simone de Beauvoir. Entre la prostitución también hay clases, ¿no? Dice Simone de Beauvoir. Y de hecho, en el segundo tomo del Segundo Sexo, habla en el capítulo de prostitutas y hetairas, ella hace esta distinción, que es una distinción de clase. Las hetairas son las prostitutas de la clase cultural, de la élite cultural, que aumenta su valor de mercado gracias a la distinción de las artes, de la filosofía, de la intelectualidad, ¿vale? La figura de la geisha es una cosa muy parecida. La geisha se entrena musicalmente, artísticamente, para distraer a los hombres. Sabéis que las geishas se subastaba la virginidad de las geishas, ¿no? Es una cosa parecida, salvando todas las distancias culturales, que son muchas, que hay entre Occidente y Japón, ¿eh? Pero es algo parecido. Simone de Beauvoir dice que la hetaira, que es la prostituta de la élite cultural, la llama parásita de la rica burguesía, y además dice que es una reaccionaria, necesariamente, porque si tú quieres ser prostituta de las clases altas, necesitas que haya una clase alta. Entonces, una revolución social para la justicia y la igualdad social no te conviene, es así. Y de hecho pone un ejemplo literario, no sé si es de Émile Zola, no sé, no me hagáis mucho caso, igual no es Zola, pero el ejemplo de la prostituta que durante la Revolución Francesa dice, un momento, que yo estoy siendo la cortesana de los nobles y las altas esferas y ahora me vienen estos y me los pasan a todos por la guillotina, mis clientes. Y por eso ella está en contra de la Revolución Francesa. Porque, bueno, como digo, siempre hubo clases, ¿no? Y al menos en eso también. Y Simone de Beauvoir, a colación de esto que dice Simone de Beauvoir, que Simone de Beauvoir es muy dura, por eso no tiene manías en llamarla parásita a las hetairas. Y después está Kollontai. Está Kollontai, que me interesa especialmente porque Kollontai pone encima de la mesa una cosa que es necesario que las feministas de hoy recordemos, porque sinceramente somos un poco blandas. Tengo yo la sensación. Esta mañana se decía aquí, y yo no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, en que es difícil, es duro tener que atacar a una mujer que defiende la prostitución cuando es una mujer, porque nosotros no queremos pelearnos entre ellas. Sí, eso es perfectamente comprensible. ¿Y sabes quién también lo comprende? Las mafias de proxenetas. Por eso ponen a una mujer a defender la prostitución. No son tontos, no van a poner un hombre. Claro, y nosotras ahí, no te quiero atacar porque defiendas la prostitución, porque es que quedaría mal. Bueno, pues ¿sabes qué dice Alejandra Kollontai? Alejandra Kollontai dice que una vez hecha la revolución, ella escribió sobre muchísimas cosas, y dicen
que ella y todas las bolcheviques dicen que la prostitución es una herencia del capitalismo y que no se puede tolerar en una república donde reina la igualdad entre todos los trabajadores y las trabajadoras. Y que si realmente hay una que se prostituye porque quiere, porque le conviene económicamente, eso es equivalente a los especuladores que juegan con el pan del pueblo. ¿Y sabéis qué significa eso? Gulag. Porque están socavando la solidaridad necesaria entre hombres y mujeres para poder conseguir la igualdad. Así lo dice Kollontai, ¿eh? Sí. Y es más, en mi opinión, una persona que defiende, una mujer que defiende la regulación de la prostitución, porque eso, ¿no? Porque quieren y porque está bien, sin pensar que está sometiendo a la mujer a una institución patriarcal, es una traidora a las mujeres. O sea, hablamos de traidores a la clase obrera, pues quizá deberíamos empezar a ponernos serias y hablar de traidoras a las mujeres y al feminismo. Porque si no, estamos siempre... Porque es que nos comen la tostada. Y al final nos quedamos sin... Tenemos muy buenos argumentos, las feministas, que somos abolicionistas. Es lo mismo. Tenemos muy buenos argumentos y parece que nos da miedo utilizarlos porque no vaya a ser que... Ay, bueno, pues no. 4 millones de mujeres y menores tratadas que se sepan, hay más, son más. Y aquí preocupándonos de que si Amarna Miller dice que, pues mira, Amarna Miller en Rusia estaría picando hielo en Siberia y no paseándose por los platós haciendo el anuncio infame, absolutamente, de... Uy, me estoy viniendo arriba, haciendo el anuncio infame del salón ese, que además mezclan ahí churros con merinas, ahí todo mezclado, no tiene ningún sentido. En fin, recuperando el tema de los medios y enganchando con el porno. Los medios de comunicación en una sociedad altamente mediatizada como la que estamos es totalmente... tenemos que pensar en esto. Igual como decía que en la televisión y en las series se ha fomentado una idea de la prostitución súper bonita y súper tal, después llegamos al porno. Elena ya ha hablado mucho del porno, yo no me voy a extender mucho, solo decir que la construcción de la imagen desde un punto de vista patriarcal no es nuevo. Todos hemos visto porno, es normal. Ni que sea por conocimiento de lo que es, ¿no? La construcción de la imagen en el porno es la mujer está en el centro y luego los tíos, pues, ¿vale? Están por ahí. La mujer es el punto de referencia de la cámara, porque la mirada de esta cámara es masculina, es patriarcal. Eso no es nuevo. En toda la historia del arte, por lo menos en toda la historia del arte occidental, la postura de la mujer es horizontal y la del hombre es vertical. Pensad en grandes obras de la historia del arte y veréis que es así. ¿Por qué? Porque la mujer horizontal está receptiva, está pasiva, y en cambio el hombre vertical es activo, ¿vale? En el porno esto también se refleja, porque la construcción de una imagen, de un vídeo, al fin y al cabo, cualquier construcción, cualquier discurso sobre la realidad es una construcción, y en ese caso son construcciones patriarcales. El efecto del porno, que ha hablado mucho Elena, yo solo poner algún ejemplo más en la tónica antropológica. Por ejemplo, a mí me han dicho investigadores en antropología que pasa una cosa con esta expansión mundial del porno. Pero quizás es más fácil entenderlo con otro ejemplo. Luego vuelve el porno. El alcohol. ¿Sabéis que el alcohol es el principal agente? Bueno, no es el principal, pero es uno de los grandes agentes del colonialismo. O sea, el colonialismo y el alcohol tienen muchísimo que ver. Cuando los colonos llegaban al sitio en el que colonizaban y les daban alcohol a los nativos, era un elemento externo a su sociedad
sobre la cual no tenían control, o sea, no sabían cómo operar. ¿Qué pasó? Se alcoholizaron culturas enteras, que cayeron borrachas, sí, es así, cayeron y bueno, entonces ya el colonialismo hizo lo que quiso con estas sociedades, dejando detrás de sí desestructuración social, pobreza, miseria, de todo. Pues bien, cuando en una sociedad que tiene unas pautas concretas en relación al sexo, a las relaciones sexuales, a las relaciones entre los géneros, les entra vía lo que sea, vía vídeos VHS que va pasando de pueblo en pueblo y en la tele del pueblo se pone, ven una peli porno. Y a mí eso me lo han dicho antropólogos y antropólogas, que hay nativos que les han dicho, bueno, nativos de, no sé, de Mozambique, en Indonesia, que les dicen, bueno, eso es lo que les gusta a las mujeres blancas, ¿no? Y que en muchos casos la llegada del porno a muchos sitios supuso que se empezara a hacer algo que antes no pasaba, que es la violación a cooperantes blancas. Porque cuando les ven esto, dicen, eso es lo que hacen en Occidente los blancos, ¿vale? ¿Qué herramientas? O sea, desde aquí podemos criticar el porno, pero si te pones en la piel de alguien de otra sociedad y de pronto ves el porno, pues que puedes pensar muchas cosas. Por ejemplo, dicen, ¿no? En la India en los años 70 una mujer podía viajar tranquilamente, ahora no. Una de las explicaciones de esto deberíamos buscarla en el porno. Porque el porno es mundial. Además, sabéis que la palabra más buscada en Google es porno y la segunda es prono. Se han equivocado al teclear. Sí, es así. Es así. Entonces, bueno, esto pues todo va relacionado, ¿no? Prostitución, porno y después tenemos el tema de los vientres de alquiler. Los vientres de alquiler, también para hacer solo un apunte antropológico sobre el tema, se basa en el concepto de la sangre, que en realidad son los genes, lo que pasa que culturalmente hablamos de sangre, que es absolutamente algo patriarcal y patrilineal. En sociedades que son matrilineales, importa un pepino quién sea el padre. Porque el padre, en una sociedad matrilineal, tu padre no es tu pariente. Los parientes de tu padre son sus sobrinos, es decir, los hermanos de su madre. Pero los propios hijos no. Son sociedades matrilineales donde la mujer tiene mayor libertad sexual porque no importa quién es el padre. En las sociedades patriarcales sí que importa quién es el padre. Patriarcales que son patrilineales también. ¿Y por qué importa? Porque es sobre todo el padre quien transmite la calidad de miembro del grupo. No es por nada que en nuestra sociedad uno de los peores insultos es hijo de puta. Y en su versión más elegante, bastardo, es lo mismo. Solo que, ¿por qué? Porque si tú no tienes un padre reconocido, eso es un estigma, es una vergüenza. Esto pasa en las sociedades patrilineales y patriarcales. Son cosas distintas, pero relacionadas. Entonces, en vez de fomentar la adopción, de pensar que una relación entre un padre y un hijo, o una madre y una hija, o al revés, se construye con el afecto, con el tiempo y tal, pues que no es así, sino que parte de un hecho genético, y que un hijo mío que no sea genéticamente mío no acaba de ser mío. Eso es un vestigio de la sociedad patriarcal. Bueno, un vestigio por no decir que es completamente típico de la sociedad patriarcal. Y de ahí viene toda la cuestión. Vale, 10 minutos. Perfecto, porque ya acabo. Tanto una cosa como la otra está relacionado, evidentemente, con el neoliberalismo y con la posibilidad de negocio. ¿Cuál es la diferencia, y eso me parece importante, entre el liberalismo y el neoliberalismo? Es que en el neoliberalismo, como dice Terry Eagleton, cosas que antes no se concebían como mercantilizables, aunque lo fueran, ahora sí lo son. Es decir, se han alejado los límites de lo no mercantilizable. Y eso incluye el cuerpo de las mujeres, la sexualidad de las mujeres, sus úteros o los bebés que salen de ellas.
¿Por qué el feminismo no puede apoyar en ningún caso la regulación de la prostitución ni los vientres de alquiler? El feminismo, que es una práctica y también es una teoría, y de hecho la práctica y la teoría no son cosas que puedan desligarse una de otra. Pero definición teórica de feminismo en mano, el feminismo es una teoría social crítica, o lo que es lo mismo, una teoría crítica de las relaciones sociales. Es decir, ante la relación social, comercial y mercantil de un putero y una prostituta, o de un hombre una pareja que alquila un vientre de alquiler, lo que no puede hacer el feminismo es decir, si lo quieren así, porque se estaría eximiendo de la crítica que define el feminismo, que es criticar esas relaciones sociales en función del género. Entonces, ¿qué nos están contando? No puede ser, como ya he dicho, no puede ser, es subvertir el feminismo hacer esto. Porque decir que la relación entre un putero y una prostituta dependerá de ellos y de su libertad individual, eso no lo hace el feminismo, no lo ha hecho nunca. Ni las feministas burguesas del siglo XIX lo hacían esto. ¿Eso quién lo hace? El liberalismo económico. Entonces se está confundiendo y nos están colando ideas profundamente liberales y neoliberales, nos las están pasando como feministas. Y ya para acabar, ya va siendo hora de que el feminismo pegue un puñetazo encima de la mesa, la parta en dos y diga que hay cosas por las que no podemos pasar, porque eso es lo que dice una feminista estadounidense de la teoría de las ventanas rotas. Si tú tienes un edificio, me lo contaba el otro día una compañera antropóloga y me parece una metáfora perfecta. Tú tienes un edificio y hay un solo cristal roto, la gente se piensa que eso está abandonado y entran a saco. Bien, pues si nosotros vamos dejando que pase esto, y no nos ponemos serias, al final es que no vamos a poder con esto. Y como decían esta mañana, tanto la prostitución como los vientres de alquiler va a empezar a regularse ya, porque hay muchísimos partidos, que algunos están divididos y otros no, van a empezar a regular esto. Y más nos vale estar preparadas y hay que ir pensando en moverse y moverse mucho, porque hay gente haciendo ya negocio con una cosa y con la otra, sin ser siquiera legal los vientres de alquiler, y hay agencias que están haciendo negocio, ni si tienen que esperar a que sea legal. Entonces, en fin, yo acabo aquí. Gracias y solo dejar esa idea encima de la mesa de que el feminismo debe luchar desde ya contra la mercantilización del cuerpo de las mujeres. Gracias.